San Lucas 13. Es una parábola. Sabemos que el Señor Jesús utilizó muchas veces parábolas para hablar acerca del reino de Dios a sus seguidores. Sabemos que las parábolas son historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades, ¿sí? Y él las utilizaba para enseñar sobre su reino a sus seguidores. La parábola es la parábola de la higuera estéril, que comienza desde el versículo 6, 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Qué preciosa palabra, ¿no? Vemos al campesino, al dueño, al Señor, que vino a buscar frutos en la higuera, porque era tiempo, pero no los halló. Y ahí, ¿qué dijo el dueño? Que la cortara. ¿Para qué inutilizaba la tierra y el espacio, siendo estéril, ¿no? Y este agricultor, el que la cuidaba, símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía, que nos cubre, que nos dirige a toda verdad, ¿qué dijo? Tuvo misericordia, que le deje un tiempo, que iba a abonarla, que iba a porcarla, a moverle la tierra, para ver si daba frutos. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, árbol con fruto simbolizaba a la vida piadosa, esa vida benevolente, misericordiosa, a esa vida compasiva, benigna. Y veamos el Salmo 1. El versículo 3. Fíjese, hablando del camino del justo y de los pecadores, ¿no? Digamos, de la vida piadosa. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve? Acá vemos que la vida piadosa comparada con un árbol que da fruto a su tiempo, dice, y que su hoja no cae, todo lo que hace prospera. También encontramos acerca de esta vida piadosa comparada con los árboles en Jeremías 17. El versículo 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Tremenda verdad, ¿no? Pizca de sabiduría en estos versículos que hemos leído del Salmo 1 y del capítulo 17 de Jeremías. ¿Verdad que cuando estamos en la presencia del Señor y nos deleitamos, nos volvemos fructíferos? Debemos venir a su presencia
Y no solamente venir y estar callado, debemos alabarle al Señor, expresarle lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Que cada día sabemos que tenemos gratitud. Usted tiene gratitud en su corazón cada día por las cosas que hace el Señor, por la misericordia con que nos sostiene cada día. Entonces alabémosle al Señor, demos fruto en su presencia, que pueda escuchar que en nuestro corazón hay mucha gratitud. Dice la palabra que de la abundancia que hay en nuestro corazón habla la boca agradecida. Así que no nos quedemos callados, no nos guardemos nuestras alabanzas. Dejémosle en la presencia del Señor, abramos nuestro corazón y expresémosle lo que hay en nosotros, ¿sí? Hermano amado, así como un árbol absorbe el agua y produce frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios, ¿sí? Cada día a través de la lectura. Sabemos que el árbol absorbe el agua a través de las raíces, ¿no es cierto? Sube a través de los vasos leñosos y llega hasta las hojas e inunda toda la planta. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabe, hermano, que debemos leerla siempre, en todo tiempo. Debe ser nuestro libro de cabecera. Porque la Biblia, hermano, es como la semilla. Siempre tiene vida latente. Una semilla usted puede guardarla, puede tenerla meses, pero la planta la riega y germina. La palabra de Dios es así en nuestras vidas. La leemos, llega a nuestra mente, baja a nuestro corazón y podemos gozarnos y disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da a través de su palabra y somos transformados. La Biblia, hermanos, es el único libro que transforma nuestras vidas, que cambia nuestra manera de ser. ¿Para qué debe estar esta palabra en nosotros? Para producir hechos y actitudes que honren a Dios. Porque a través de la palabra de Dios lo conocemos. Eso sabemos, es tan básico todo lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Como el ABC. Pero a veces, hermano, es necesario volver a recordar. Porque se vuelve tan cotidiano que, bueno, lo tenemos. Yo tenía una vecina que era cristiana y que tenía su Biblia, pero no la leía. Yo la veía que se ponía, le dolía la cabeza, se ponía la Biblia en la cabeza al dormir y la ponía la Biblia debajo de la almohada, pero no la conocía, porque no llevaba una vida piadosa. Nosotros, hermanos, para alcanzar logros que valgan la pena y que honren al Señor, tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Porque de seguro, hermano, que no la vamos a olvidar. Cuando nosotros leemos, la releemos, meditamos en lo que leemos, la palabra de Dios no se borra, no se va, no se olvida. Jesús, hermano, subrayó lo que sucedería. Volvemos a la higuera. Jesús subrayó lo que le sucedería a la otra clase de árbol, aquí en esta lectura que hicimos, y en la higuera que no tenía frutos. Aquel que ocupó tiempo y espacio y no produjo nada para el agricultor, ¿sí? Advertía a sus oyentes, ¿sí?, que Dios no iba a tolerar para siempre esta infecundidad, ¿sí? Fíjese que en la higuera el agricultor le pidió un tiempo, porque ¿qué le dijo el dueño? Que la corte, que para qué utilizaba la tierra y ocupaba un espacio. Y también el tiempo del agricultor, cuidándola para que solamente dé hojas y no de frutos. Hermanos, nosotros somos como ese árbol, no como la higuera, como ese árbol plantado junto a las corrientes, porque somos cristianos, somos hijos del Señor, somos piadosos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que traer frutos.
a su presencia. Yo meditaba, decía, ¿qué es esto de traer frutos? Bueno, yo pensaba que ganar almas, dice el proverbio, que ganar almas es de sabios, ¿no? No digo que esté mal, pero pensaba que era ganar almas, que bueno, yo no soy una delincuente, no soy una asesina, así que yo estoy bien. Pero ¿qué frutos traigo? ¿Qué de mis pensamientos? ¿Qué pienso? A veces, hermanos, tenemos pensamientos que verdaderamente no honran a Dios. Nadie lo sabe, pero Dios sí. Y nosotros que los tenemos también sabemos. Entonces esos frutos no honran a Dios. Tenemos que empezar a leer la palabra de Dios, a buscar en la intimidad, en la presencia del Señor, mirándome íntimamente como estoy. Traigo frutos. Le devuelvo al Señor lo mucho que hizo y que hace por mí cada día. O vivo en la comodidad y sigo igual. Quizás ni mis vecinos saben que soy cristiano. La gente del barrio ni me conoce. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Sí? Hermano, sabemos que el Señor quiere que demos frutos. Y que esos frutos lo honren, no cualquier frutos. Debemos dar buenos frutos. Y para dar esos buenos frutos tenemos que tener conocimiento de Dios, de su palabra, de sus estatutos, de lo que quiere el Señor. ¿Sí? Vamos a Mateo 21, hermano. El versículo 9. Sí, tiene un titulito allí, desde el versículo 18, dice, maldición de la higuera estéril. Y habla de Jesús, ¿no? Dice Jesús, por la mañana, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y el versículo 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Qué tremendo. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? Podemos pensar un acto apresurado de enojo, de ira del Señor, porque no encontró frutos. Pero no, hermano. Esta es una parábola escenificada, ¿sí? Jesús estaba expresando su enojo contra la religión de la época. Porque si venimos un poquito más atrás, al versículo 12, vemos lo que había sucedido, lo que había hecho Jesús en el templo. Venía del templo Jesús, cuando se acercó a la higuera a buscar frutos. Y la higuera, en esa época, era una fuente económica y popular de alimentación del pueblo de Israel. ¿Sí? La higuera, a los 3 años de ser plantada, ya daba frutos, gran cantidad de frutos. Y la gente era la fuente de alimento. Dice que actualmente en Israel se encuentran higueras en las calles llenas de frutos. Y higos, en tiempo de higos, por supuesto, higos enormes. Y la gente saca, come. Es como popular, como decía anteriormente, ¿no es cierto? Bueno, dijimos que demoraba 3 años después de ser plantado para dar frutos, ¿sí? El cual estos frutos de la higuera se cosechan 2 veces al año, al final de la primavera y al comienzo del otoño. Y este incidente sucedió
cerca de la primavera, ¿sí? Estaba llena de hojas y de lejos tenía buen aspecto. Por eso se acercó Jesús a buscar los higos, pues estaba llena de hojas. Era frondosa la higuera, ¿sí? Pero sabemos que cuando comienzan los brotes, las hojas comienzan a brotar, también comienzan a brotar los higos, ¿sí? ¿Y qué pasaba con esta planta? ¿Qué significaba? Estaba llena de hojas, follaje frondoso. Significaba que ese año no daría frutos. Por eso se enojó el Señor, ¿sí? Y las palabras duras que le dio Jesús connotaban que la nación de Israel era como esta higuera. La comparaba con esta higuera, ¿sí? Debía dar fruto, pero era espiritualmente estéril. Así como la higuera, tenía buen aspecto de lejos, pero al examinarla no se encontraban frutos, ¿sí? El templo de Jerusalén también daba una buena impresión, era imponente, ¿sí? Pero los sacrificios y las actividades que se realizaban allí eran vacíos, ¿sí? Porque no se ofrecía adoración sincera a Dios. Vayamos ahí en el capítulo 21 al versículo 43, fíjese. Dijimos que el Señor Jesús venía del templo. Fíjese lo que dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ve que se estaba refiriendo en un sentido figurado a la higuera, pero era a Israel, al pueblo de Israel, que se dirigía estas palabras el Señor? Hermano, si solo aparentamos tener fe sin acompañarla de obras, nos parecemos a la higuera que se secó y murió porque no dio frutos, ¿sí? La fe genuina, hermano, incluye dar frutos para el reino de Dios. Vamos a Lucas 3, hermano. A Lucas 3. Acá encontramos la versión de Juan el Bautista. En el capítulo 3 dice predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Acerca del mismo tema, el versículo 9. Mire lo que dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así como se espera que un árbol frutal dé frutos, nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos, deberíamos producir una cosecha, ¿sí?, abundante de actos espirituales. ¿Cómo? Que honren a Dios. Pero ¿cómo sé que honran a Dios? Esos actos que realizo en medio de su pueblo, en su presencia, en el reino de Él. ¿Cómo? Cuando hay paz en mi corazón. Cuando hago todo lo que sé conscientemente que a Dios le agrada. ¿Y dónde encuentro eso? En su palabra, en los mensajes, en las prédicas. Tenemos tantos siervos, hermanos, buenos siervos, que nos traen mensajes verdaderamente sólidos, que nos enseñan, que traen luz a nuestras vidas. Verdaderamente que deberíamos traer muchos frutos. Llevar esa vida piadosa como hijos
del Señor que somos. La verdad, hermanos, que a lo largo de toda la historia y en los días de Juan el Bautista, y aún, más aún, en este tiempo tan difícil de la pandemia, ¿sí? La gente espera ver la manifestación de los hijos de Dios, las manifestaciones de nosotros, del pueblo de Dios. Yo meditaba, digo, Señor, antes que comenzara la pandemia, hablaba con una hermana y le dije, el Señor me había hablado con esta parábola, ¿no? Digo, Señor, ¿qué frutos te estoy dando? ¿Qué fruto produzco? Bueno, me decía, le digo la verdad, le digo que yo ni predico la palabra acá, le digo, en el barrio, porque no conocía a nadie, ¿no? Digo, y la verdad, le digo, tendríamos que salir, le dije a la hermana, tendríamos que salir, le digo, irnos a una cuadra, más o menos, media cuadra, de la casa donde estamos. Hay una plaza. Le digo, yo iríamos a esa placita, hermana, a predicar, a hablar de la fe de Jesús a la gente. Dice, sí, dice, pero la verdad, dice que, le digo, vamos a hablarle a alguien, le digo, tomamos unos mates y le hablamos a la gente. Pero quedó ahí, vino la pandemia y es como que aflige mi corazón, hermano. Porque no estoy haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, que hablemos de Él, que prediquemos. La gente ahora en este tiempo, como le decía, difícil, escucha. Tenemos que ganar almas para Dios. Tenemos que venir a su presencia, como le decía, a orar, a alabarlo al Señor. Porque usted ya sabe que cuando nos deleitamos en Él, no solamente que concede las peticiones de nuestro corazón, como dice su palabra, sino que nos volvemos fructíferos. Empieza a surgir en nosotros una necesidad, deseos de agradarle, de servirle. ¿Sí? Y no perdamos el tiempo, porque cuánto tiempo estaremos acá no sabemos. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda? No sabemos. Entonces, si hoy el Señor trae a nosotros esta inquietud, viene la palabra a nosotros, pongámosla por obra. ¿Sí? Seamos hacedores de la palabra de Dios. Escuchemos los mensajes, atesorémoslo en el corazón, pero pongamos por obra todo lo que Dios nos solicita y que quiere que hagamos. Hermanos, en mi vida verdaderamente han pasado muchos años, porque ya soy grande, ya soy viejita, y me ha tocado vivir, hermano, muchas situaciones difíciles, no tan difíciles, situaciones que entristecieron mi corazón, otras que alegraron, pero si de algo, hermano, yo no me arrepiento y le doy gracias al Señor porque Él pone fortaleza en mi vida para ello, es de esforzarme por buscar la voluntad de Dios y seguirla. No siempre lo logro, muchas veces he errado, hermano. Pero ya con el pasar del tiempo, a esta altura de la vida, puedo venir a la presencia, derramar mi corazón y buscar su voluntad para obedecerla. ¿Sí? Hermanos, yo les animo, les aliento en este tiempo de que siempre busquen vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? De nuestro gran Dios, que es lo único fiel que tenemos en la vida del Señor. Y la voluntad de Dios para con nosotros es perfecta, ¿sí? Hermanos, esforcémonos, no en la carne, sino en el Espíritu, ¿sí?
para poder dar muchos frutos que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Para finalizar, quiero leer un versículo en 1 Pedro, si me acompaña. El capítulo 5, el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, les dejo este versículo para que usted lo medite. Verdaderamente que quise compartir esto, que como le decía hace tiempo está en mi corazón. El ser árboles que lleven mucho fruto, que traigan mucho fruto para la gloria de Él. Hablemos de nuestra fe al Señor, obedezcamos su palabra y seamos fieles. Los otros días una hermana en una prédica dijo que tenemos que ocupar el lugar que el Señor nos dio, el ministerio que tenemos, la tarea que el Señor nos encomendó, y venir a su presencia con gozo, con alegría, para alabarlo con todo nuestro corazón, con sencillez y sinceridad de corazón. Sí, hermano, que el Señor los bendiga, y espero que esta pequeña palabra edifique sus vidas como la mía lo ha hecho. Señor les bendiga, hermano.